invitamos en primer lugar a la doctora Liliana Siede. Ella es licenciada en Desarrollo Social con especialidad en Desarrollo Comunitario y es doctora en Bioética. Bienvenida, doctora Liliana. Bueno, buenos días a todos mis compañeras, mis compañeros, a todos mis profesores, a los amigos y a todas estas grandes personas que ha mencionado el doctor, que de alguna manera han hecho posible que este encuentro se realice hoy acá, en esta universidad. Quería comentarles un poco la experiencia de Argentina y contarles un poco que nosotros tenemos muchos cambios que se han producido en estos últimos tiempos y que un poco nos están atravesando desde el punto de vista político e inclusive también desde el punto de vista legal, en temas que tienen que ver con la ética de la investigación. Nosotros, un poco guiados por la propuesta de Nuria y allá del doctor, traté de tomar en cuenta en algunos aspectos lo que ustedes planteaban como puntos importantes. Y los antecedentes. En Argentina, la ética de la investigación, de alguna manera, y la bioética siempre estuvieron emparentadas. Estos han sido, de alguna manera, en la década del 80 aparecen los primeros comités. Estos son algunos de ellos. Se lo considera el doctor Mainetti como un poco, todo el mundo en Argentina, digo que es el padre de la bioética, que empezó en Gonet. Pero también estos lugares como el Comité de Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Garrahan, el Hospital Pena, también han acompañado acá en Ludovica, han sido parte de todo eso, de ese principio de comités que empezó a tener lugar en la Argentina. Nosotros desde el punto de vista legal hemos tenido en la década del 90 una propuesta que se transformó en ley, que tuvo mucho que ver también con un empujón que dio para que en los hospitales públicos comenzara a haber comités de bioética, fundamentalmente, y comités de bioética, muchos son comités de bioética que tenían subcomisiones que se abocaban a la ética de la investigación. Por eso la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene muchos comités en toda la parte pública que son comités de bioética y como subcomisión estaba la ética de la investigación. En los últimos años es donde comienzan a separarse uno de otro. Y estos son antecedentes que no voy a dar todos los antecedentes porque nos queda mucho tiempo, muy poco tiempo tenemos para charlarlo. Después, en todo caso, en los espacios que tengamos los podemos seguir viendo, pero que han sido importantes. Esta ley del año 96, que hablaba de estas funciones que tenían estos comités. Después apareció en la ley, hablo de lo nacional, esta ley de derechos del paciente, donde había una mención justamente del consentimiento informado, en donde estaba una pequeña vinculación del consentimiento informado, no solamente para la atención clínica, sino también para la parte docente y de alguna manera la parte de investigación. Después tenemos una guía que aparece por primera vez con un carácter bastante importante en el año 2011, que es la famosa guía 1480 que aparece para investigaciones con seres humanos en una resolución ministerial que lleva este número justamente. Pero me parece que es interesante ver la perspectiva desde los años que empiezan a aparecer estos conceptos nuevos en los ámbitos que tienen que ver con la legislación. El año pasado, en la Argentina, hubo una modificación muy importante que se cambió el Código Civil y Comercial y aparece por primera vez la incorporación de los comités de ética de la investigación, en el artículo justamente 58, donde se habla que todas las investigaciones deben estar aprobadas por un SEI. Pero también habla de la seguridad de la atención antes y después de la investigación. O sea que empieza a haber un cambio muy importante desde el Código Civil y Comercial, en donde si bien no se resuelve todos los temas que tienen incumbencias con la seguridad o con la protección de los pacientes que intervienen en los protocolos de investigación y la finalidad de estas investigaciones, empieza a haber un movimiento desde un lugar que intenta de alguna manera
e incluir la bioética y además la ética de la investigación dentro de un código civil. En este año, fíjense qué reciente es esto. Esto es de este año justamente, de julio de este año. Aparece la creación de un Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación. ¿Qué significa esto? Que en la intención de este nuevo comité, digamos, está la idea de empezar a ver una centralización con todas las provincias. Vale la pena señalar que muchas provincias en Argentina ya tienen comités centrales en ética de la investigación a nivel de provincial, a nivel de estados provinciales, que vienen funcionando desde el año 2009. Esto es importante señalarlo porque la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, algunas provincias, 11 provincias en la República Argentina, cuentan con comités de ética centrales que además tienen la función de acreditación. O sea que todo esto viene de a poco haciéndose desde una perspectiva histórica. Es importante verlo porque acá estoy mostrando 3 experiencias, acá charlando con el doctor Tealdi, pensando con él a ver qué podíamos decir, porque la propuesta del Comité de Ética Central, que está en estos momentos en Argentina desde el punto de vista de una resolución ministerial, todavía no está funcionando. Entonces, tampoco tenemos un dato cerrado de qué es lo que está pasando a nivel país, en cada provincia, sino que esto es reciente. Entonces nos pareció que era interesante, hicimos entrevistas, un focus group, con 3 grupos, con 3 grupos, como para saber, 3 grupos que han tenido continuidad, porque también hay que señalar que con el cambio de gobierno también hubo un cambio en muchos lugares de continuidad de los grupos. Hay grupos que continúan, otros no sabemos. Entonces es importante, nos pareció importante traer estas charlas que todavía no están definitivamente evaluadas, están procesadas, pero al menos quisimos traer 3 voces de 3 grupos. Uno es el de la Ciudad de Buenos Aires, que fue creado en el 2009, que en estos momentos se está acreditando, tiene 59 comités de ética de la investigación acreditados. La provincia de Santa Fe, que es un comité central de bioética, que tiene 19 comités de ética de la investigación. Y la provincia de Buenos Aires, que en estos momentos tiene 58 comités de ética de la investigación. Son grupos que han continuado más allá de los cambios políticos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos grupos han podido continuar. No desconozco, en mi caso, cómo sigue en las otras provincias. Otro problema que tenemos es que no todas las provincias cuentan con comités de ética centrales. Hasta el año pasado había 11 provincias que contaban. Y la preocupación es que hay muchas que no lo tenían. No sabemos tampoco si los grupos continúan. Y por el otro lado, tenemos una gran cantidad de provincias que no tienen comités de ética centrales. Que en esos lugares se centraría un poco la acreditación. La intención del nuevo comité que se ha formado es legislar también, o no legislar, sino tratar de trabajar con cuestiones que tienen más que ver a nivel nacional y también empezar a trabajar con las provincias desde un punto de vista más de Argentina como país, no solamente desde la provincia, ¿verdad? Pero como es un país federal. Y acá, esto es lo único que pudimos obtener, así como grandes rasgos, pero falta todavía procesar la información de estos focus que realizamos, es esto justamente. Las fortalezas que veía estos grupos en cuanto a su funcionamiento dentro de la provincia, teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo que están trabajando, porque 2009 y 2011 son muy cercanas, pero vienen haciendo, y además lo interesante es ver que cada grupo tiene una experiencia diferente. Y que realmente lo bueno que vi, es que hay mucha gente muy comprometida que continúa trabajando en estos temas en la República Argentina. Y cada grupo tiene una experiencia diferente. Pertenecemos al mismo país, pero es interesante ver cómo a veces los contextos y los grupos
tienen experiencias distintas muy interesantes, no solamente para investigar, sino para aprender de ellos. Esto es un poco las fortalezas, lo que ellos transmitieron, pero hay más todavía, pero no tuvimos tiempo de procesar toda la información. Mayor aceptación de los investigadores. Uno de los problemas graves que teníamos es que veían que era una instancia burocrática, no una instancia de protección a los pacientes, cuando se les pide que el consentimiento informado tiene que estar de una manera, que tiene que modificar cuestiones, que siempre se vivía como una cuestión burocrática e innecesaria. Este tema parecería ser que la instalación de estos comités y la continuidad ha permitido que se empiece a aceptar lo que se está proponiendo, que no es una cuestión burocrática, sino que es una necesidad. Se realiza mayor formación de parte de los comités centrales. Este es otro tema muy importante. Los mismos comités centrales están realizando cursos que consideran todos que no son suficientes, pero están trabajando con un concepto de ética pública, que esto es muy importante. Que mejoraron los consentimientos informados. Nosotros pasamos de investigaciones que venían con consentimientos informados escritos en inglés, que se los daban a la gente, a consentimientos informados en donde se empiezan a plantear cuestiones básicas que tienen que tener en cuenta y que se lo marcan y que si no, no son aceptados. O sea que todas estas cosas que parecen obvias son cosas que están mejorando con la existencia de estos comités centrales. Como debilidades, con los cambios de gestión, por ahí a veces la emergencia nos saca de lo importante. Pero, por ejemplo, ellos señalaban la necesidad de parte de los comités centrales de las visitas a los comités que ellos están acreditando. Porque uno de los temas más importantes para ellos es que la acreditación sea correcta. Y lo bueno de todo es el compromiso de estos grupos. La verdad que esta gente que está trabajando, vaya mi admiración por el compromiso que tienen con su tarea. Otro tema que señalaron es el apoyo de la gestión política provincial. A veces los apoyos son muy importantes y las gestiones van variando, de acuerdo a los cambios políticos, los grupos no, pero a veces esto se muestra en que hay mayor apoyo, hay mayor recurso para poder hacer visitas, a veces no alcanza el dinero para favorecer que se hagan esas visitas. Entonces ahí se nota un tema de gestiones, quién le da más relevancia a estos temas y quién no. Este es todo un tema para trabajar, que no alcanza para nosotros con el tema de hacer bien un protocolo, sino que también tengamos el apoyo político, porque son decisiones políticas, de contar con los recursos necesarios para trabajar como debemos en la acreditación de los comités, por ejemplo. Oportunidades. Todos los tres grupos con los cuales charlamos coincidieron en que ven con esperanzas la creación de este nuevo comité que todavía no funciona, o que están en vías de funcionamiento, porque creen que esto puede impactar en las mismas gobiernos provinciales y en el apoyo a los mismos grupos que están ya trabajando. Los temores, también pasa por acá. Temor a la falta de apoyo político, digamos, que esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque son los recursos para poder moverse. Y por otro lado, lo que ven es, en muchos lugares, nosotros en la parte pública, en salud pública, tenemos que cargo que se va, cargo que muchas veces no se reemplaza. Y dentro de esos cargos que no se reemplaza, hay mucha gente que se jubila y mucha gente que se va. Entonces, no tenemos tantos miembros, o cuando miramos para atrás, ¿quién va a continuar con la ética de la investigación? Y con la bioética, miramos para atrás y nos damos cuenta que no hay tanta gente. No pasa como acá, que uno ve mucha gente. En muchos lugares en Argentina no tenemos esto que vemos acá, digamos. En muchos lugares estamos preocupados que qué va a pasar con la bioética laica, y qué va a pasar con la toma de decisiones, tanto sea de la ética de la investigación como de la bioética. Acá les traje, esto es para que tengan una idea, esto es un slide que no es mío, esto es de Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, instituciones públicas y privadas,
como han sido desde el año 2011. Aquí está cómo fueron registradas. Esto es del RENIS. El RENIS es el Registro Nacional de Investigación en Salud. Cómo fueron aumentando la cantidad de investigaciones. Esto es un poco el tipo de investigación, de acuerdo al RENIS, ¿sí? Las investigaciones experimentales y las observacionales, hasta el 2015. Y esto es, ¿quiénes eran los financiadores? Ministerio de Salud, por las becas que teníamos, Carrillo Oñatibia, y otras propuestas también de becas, la industria farmacéutica, las fundaciones y sociedades científicas, la Universidad de Buenos Aires, y no consta. Y acá les digo gracias para no pasarme de la hora. Muchas gracias.